Ya, vamos a ver ahora lo que es referente a la farmacología de la motilidad uterina, ¿ya? Algunos conceptos previos, conceptos fundamentales. A nivel uterino, el útero está inervado por arterias, por venas, y algo también muy importante que a nivel del útero vamos a tener inervaciones de las fibras nerviosas del parasimpático y terminaciones nerviosas del simpático, ¿ya? Eso es con respecto a lo que viene a ser el útero. Ahora, el útero tiene una actividad autónoma que básicamente es importante para que genere contracciones espontáneas, ¿ya? Ahora, estas contracciones se dan gracias a la inervación del sistema nervioso del simpático y del parasimpático. A nivel de este sistema nervioso del simpático, vamos a tener dos receptores importantes, los receptores alfa 1 y los receptores beta 2, ¿ya? Estos son receptores que corresponden a los receptores de la adrenalina, de la noradrenalina. Estamos hablando del sistema nervioso simpático. Ahora, con el caso del receptor alfa 1, ¿ya? Este receptor alfa 1, cuando se activa, lo que genera es una contracción. Está relacionada con las contracciones uterinas, o sea, tiene una actividad excitatoria en este caso, para estas contracciones espontáneas, ¿ya? Entonces, cuando la adrenalina o la noradrenalina se una a este receptor alfa 1, lo que genera es contracción uterina. Ahora, también tenemos receptores beta 2, pero en este caso, cuando este receptor beta 2 se activa, lo que se produce es una inhibición de las contracciones. Lo que se produciría sería una relajación uterina, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Con el alfa 1 se generan contracciones uterinas y con el beta 2 se produce relajación uterinas. Esto es con respecto a lo que vendría a ser el sistema nervioso del simpático, ¿ya? Ahora, con el parasimpático, a nivel del parasimpático, vamos a tener también un receptor muscarínico muy importante, que es el receptor M3. ¿Ya? Este receptor muscarínico M3 está relacionado con el ingreso de calcio a nivel intracelular. Básicamente, este receptor M3 lo que va a estimular es la producción del IP3, ¿ya? Este IP3 viene a ser el inositol trifosfato. Este inositol trifosfato se sintetiza por acción de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C, cuando se activa, sintetiza inositol trifosfato proveniente de la membrana celular. O sea, esta acción está relacionada con la activación del M3, ¿ya? Del receptor muscarínico M3. Se activa la fosfolipasa C y eso produce síntesis del IP3. Este inositol trifosfato es un segundo mensajero muy importante. La función que cumple este IP3 es producir activación de canales iónicos de calcio que se encuentran a nivel del retículo sarcoplasmático. Y cuando este canal iónico de calcio se activa, ingresa calcio al interior, ¿ya? Ingresa calcio al interior. La concentración de calcio intracelular aumenta. Entonces, este calcio al interior lo que va a hacer es que la actina y la miosina se unan, ¿no? Previamente el calcio tiene que unirse a una proteína llamada la calmodulina y después de eso recién se produce la unión de la actina con la miosina y eso genera la contracción, ¿ya? En resumen, este receptor M3, el muscarínico M3, produciría contracción uterina, ¿ya? Está relacionada con la contracción uterina. Entonces aquí tenemos dos receptores relacionadas con las contracciones espontáneas a nivel, a nivel uterino, ¿ya? El receptor alfa 1
y el receptor M3. Y este receptor beta 2 tiene el efecto opuesto, que en este caso, cuando se activa este beta 2, eso produce inhibición de las contracciones, o sea, generaría una relajación uterina. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante saberlo. Eso es con respecto a la actividad de las fibras nerviosas del simpático y del parasimpático a nivel uterino. ¿Ya? Ahora, tenemos algunos mediadores químicos que se van a sintetizar también a nivel uterino. Básicamente, estos mediadores químicos van a ser algunas prostaglandinas y algunas hormonas, ¿ya? Dentro de las hormonas que tenemos está la progesterona y está el estradiol. La progesterona y el estradiol. La progesterona, esta es una hormona que lo que va a hacer es estimular el ingreso de calcio a nivel intracelular. Perdón, disminuir la concentración de calcio a nivel intracelular. ¿Ya? Eso es trabajo de la progesterona. En cambio, el estradiol hace el opuesto, aumenta la concentración de calcio a nivel intracelular. Entonces, eso también yo les había mencionado que como regla general no hay que olvidarse que cuando exista siempre un aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular, eso siempre va a ser una contracción, ¿ya? Siempre va a ser una contracción. Y si hay una disminución de la concentración de calcio a nivel intracelular, eso siempre es una relajación. ¿Ya? Entonces, más calcio, contracción, menos calcio, relajación a nivel intracelular, ¿ya? Y de las hormonas, la que estimula el aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular es el estradiol, ¿ya? Y en este caso, generaría contracción uterina. En cambio, la progesterona, como disminuye la concentración de calcio a nivel intracelular, generaría una actividad inhibitoria, ¿no? Más produciría relajación uterina. Y hay otra hormona también importante que es el caso de la oxitocina, ¿ya? Esta oxitocina también tiene una importante actividad a nivel uterino que estimularía contracciones uterinas, ¿no? También tiene una utilidad a nivel de glándulas mamarias, que es estimular la secreción de leche, ¿ya? Ahora, esto es importante que lo sepan. Ahora, también tenemos algunas prostaglandinas que se van a sintetizar, prostaglandinas contráctiles, como el caso de la prostaglandina F2, ¿ya? Que es una importante prostaglandina contráctil que se va a sintetizar a nivel uterino. Es responsable de las contracciones uterinas, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que se produzca la expulsión del feto, tiene que ocurrir dos cosas, ¿ya? Tiene que haber actividad contráctil, o sea, debe haber contracciones uterinas, y lo otro es que debe ocurrir una maduración del cuello uterino. Tiene que haber estas dos cosas para que se produzca la expulsión del feto, ¿no? Ahí como está en el esquema, ¿ya? Contracción uterina y lo que debe haber es maduración del cuello uterino. De esa forma se produce la expulsión del feto. Ahora, previamente a la expulsión debe haber un proceso de dilatación, ¿ya? Un proceso de dilatación. La dilatación consiste en que exista contracciones uterinas, una dilatación del cuello uterino y tiene que haber una ruptura de la bolsa amniótica. Después de esto se produce la expulsión, que son contracciones uterinas, hay salida del feto, luego se da el nacimiento, ¿no? Y en esta etapa del nacimiento, el feto es expulsado y se corta el cordón umbilical, ¿ya? Y finalmente ya se da la expulsión de la placenta que viene a ser el alumbramiento, ¿ya? Entonces, primero hay una dilatación, luego una expulsión, hay un nacimiento y un alumbramiento. Entonces, básicamente, entonces, para que se pueda dar estos procesos, tiene que haber contracciones uterinas, ¿no? Tiene que haber contracciones uterinas y tiene que haber dilatación o maduración del cuello uterino, ¿ya?
Ahora, este es un mecanismo muy importante de cómo se da la contracción uterina, ¿no? ¿Por qué se producen las contracciones uterinas? Eso está relacionado con el calcio, ¿ya? Nosotros tenemos canales iónicos de calcio. Cuando estos canales iónicos de calcio son activados, en este caso por un agonista, ¿ya? Ese agonista activa esos canales iónicos de calcio, eso genera el ingreso de calcio a nivel intracelular. También tenemos algunos agonistas que activan receptores que están relacionados con la fosfolipasa C, ¿no? Como es el caso del receptor muscarínico M3, ¿ya? En ese caso se activa la fosfolipasa C y la fosfolipasa C lo que hace es producir IP3, inositol trifosfato. Y el inositol trifosfato activa canales iónicos de calcio que están a nivel del retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, en este caso, hay ingreso de calcio a nivel intracelular y aumentaría la concentración de calcio a nivel intracelular. En esa situación, ¿qué es lo que va a ocurrir? El calcio se une a una proteína muy importante llamada la calmodulina. ¿Ya? Ahí se forma un complejo calcio-calmodulina. Ahora, este complejo calcio-calmodulina lo que va a producir es una cascada de varias reacciones enzimáticas, ¿ya? Por eso es muy importante que el calcio se una a esta proteína, a la calmodulina. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la unión del calcio con la calmodulina, se produce una serie de reacciones que básicamente consisten en producir desfosforilación del ATP. El ATP se desfosforila, ¿ya? Se produce activación de varias enzimas. Este de aquí es una enzima responsable de producir la desfosforilación del ATP. Se desfosforila el ATP y en este caso este ATP pierde un fosfato y ese fosfato va a parar a la miosina, o sea, la miosina capta un fosfato y luego este fosfato va a ser transferido a lactina, ¿ya? Y es ahí donde se produce la unión de lactina con la miosina y solo así se da la contracción uterina. O sea, en conclusión, para que se dé la contracción uterina, tiene que haber ingreso de calcio a nivel intracelular, ¿ya? Y la forma como ingresa ese calcio a nivel intracelular es a través de canales iónicos de calcio que están a nivel de la membrana celular o canales iónicos de calcio que están a nivel del retículo sarcoplasmático. Pero en este caso, para que esos canales iónicos de calcio que están en el retículo sarcoplasmático se activen, necesitamos que se produzca este segundo mensajero, que es el inositol trifosfato. ¿Ya? Este inositol trifosfato se sintetiza a partir de las membranas celulares por acción de la fosfolipasa C. ¿Ya? Ingresa calcio a nivel intracelular y de esta forma, como tengo calcio a nivel intra, se une a la calmodulina. ¿Ya? Se forma este complejo calcio-calmodulina y eso produce una reacción en cadena. Son varias reacciones enzimáticas que se dan, que básicamente se da la desfosforilación del ATP, ¿no? El ATP pierde fosfatos y esos fosfatos van a parar a la miosina y a la actina, ¿no? Miosina y actina, ¿ya? Se pega fosfato primero a la miosina, luego se pega fosfato a la actina y en ese proceso se da la contracción, o sea, la actina y la miosina se unen y se da la contracción uterina. ¿Ya? Ahora, hay una enzima que se puede activar también, que es la anilatociclasa, ¿ya? Esta anilatociclasa es una enzima responsable o actúa sobre el ATP. Cuando la anilatociclasa actúa sobre el ATP, eso da lugar a la síntesis de AMP cíclico. ¿Ya? Se produce este AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que hace es producir un efecto opuesto a este sistema,
de contracción uterina, ¿no? Este produce inhibición de las enzimas responsables de desfosforilar al ATP, ¿ya? Y lo que hacen en este caso es promover este, eh, lo que hacen es disminuir la concentración de calcio a nivel intracelular y por lo tanto producirían relajación uterina. O sea, este AMP cíclico, cuando se produce en el organismo, lo que genera es una disminución de la concentración de calcio a nivel intracelular y eso se da cuando el calcio se almacena a nivel del retículo, ¿no? Hay un almacenamiento del calcio a nivel del retículo de tal forma que la concentración del calcio a nivel intracelular está bien baja, ¿no? Su concentración disminuye y eso genera relajación uterina. ¿Ya? Entonces, este AMP cíclico estaría relacionado con el efecto opuesto, ¿no? Que sería la relajación uterina, ¿ya? Hay algunas sustancias, algunos fármacos que promueven la formación del AMP cíclico. Lo mismo ocurre con el GMP cíclico, ¿ya? Este AMP cíclico y este GMP cíclico son segundos mensajeros que se podrían producir en el organismo, pero para que se produzcan yo necesito que se active esta enzima, ¿no? La enilato ciclasa, y para el caso del GMP cíclico es la guanilato ciclasa, ¿ya? Pero cuando se forman, en este caso, estos contribuirían a que se produzca la relajación uterina, o sea, toda esta cascada enzimática que, ¿ya? El AMP cíclico inhibe toda esta cascada enzimática, y como esta cascada enzimática se inhibe, la contracción no se da la relajación uterina. ¿Ya? Entonces, esto es para el caso de la adinilato ciclasa, ¿no? Esta enzima que es la adinilato ciclasa forma AMP cíclico a partir del ATP, ¿no? Y este AMP cíclico genera fosfoproteínas. Y estas fosfoproteínas lo que van a generar al final es una relajación uterina, ¿ya? Genera una relajación uterina. ¿Ya? Aquí en este caso, este AMP cíclico lo que promueve es el almacenamiento de calcio a nivel del retículo. Se almacena calcio en el retículo sarcoplasmático. Y como está almacenado, entonces la concentración de calcio a nivel intracelular va a estar disminuida. ¿Ya? Voy a tener poco calcio a nivel intracelular. Como tengo poco calcio a nivel intracelular, el calcio no se va a poder unir a la calmodulina, no se une. Por lo tanto, la contracción no se da. Se daría el efecto opuesto, ¿no? Que en este caso sería relajación uterina. ¿Ya? Pero en el caso de los canales iónicos de calcio que están aquí en la membrana o canales iónicos de calcio que están en el retículo, cuando se llegan a activar, hay ingreso de calcio a nivel intra y ahí sí el calcio se puede unir a la calmodulina sin ningún problema. Y se da la contracción uterina, ¿ya? Entonces, esa contracción se da debido a la unión de estos dos filamentos proteicos, ¿no? Debido a la unión de la actina con la miosina, ¿ya? Mayor calcio a nivel intracelular, eso genera siempre contracción, ¿ya? Siempre va a ser contracción. Disminución de la concentración de calcio a nivel intracelular es relajación. En este caso sería relajación uterina. ¿Ya? Ahora, los fármacos que se pueden utilizar a nivel uterino los vamos a clasificar en dos grupos, ¿ya? Los ocitóxicos y los tocolíticos. Ocitóxicos y tocolíticos. Ahora, el posible mecanismo de acción de un ocitóxico, ahí está resumido, ¿no? En el caso de los ocitóxicos, estos son fármacos que lo que van a hacer es estimular los niveles de calcio a nivel intracelular. O sea, lo que hacen es aumentar la concentración de calcio a nivel intracelular al final, ¿no? Y eso va a generar contracción uterina. Un ocitóxico es un fármaco que genera contracción uterina, ¿ya? Y eso también lo hacen disminuyendo los niveles del AMP cíclico. O sea, este AMP cíclico tiene que estar en bajas cantidades. ¿Ya? Si está en bajas cantidades, entonces ahí no hay problema, no hay inconveniente y se da la contracción uterina.
Los tocolíticos, en el caso de los tocolíticos, es lo opuesto, ¿ya? En los tocolíticos, estos son fármacos en donde lo que se va a promover es la disminución de la concentración de calcio a nivel intracelular. Voy a tener poco calcio a nivel intra. Y como tengo poco calcio a nivel intra, la calmodulina no se une el calcio no se une a la calmodulina y eso genera relajación uterina, ¿ya? Y esto se puede dar también debido al aumento de los niveles del AMP cíclico. Entonces, cuando tengo altos niveles del AMP cíclico, entonces esta cascada enzimática que hemos visto acá no se va a dar, ¿no? Toda esta cascada enzimática no se da. No se da la desfosforilación del ATP. El ATP no se puede desfosforilar. Entonces, si no se da esta fosforilación, el fosfato no puede ir a la miosina y tampoco puede ir a la actina. O sea, ahí básicamente hay una transferencia de fosfatos, ¿no? De miosina, actina. No se olviden que las enzimas responsables, eso ya es bioquímica, ¿no? Las enzimas responsables de transferir fosfatos, ese tipo de enzimas se llaman fosforilasas, ¿ya? Fosforilasas o también se llaman sinasas o quinasas, es lo mismo. Fosforilasas, sinasas y quinasas. Entonces, estarían relacionadas con esta transferencia de fosfato. Pero en el caso del AMP cíclico, inhibe toda esta cascada enzimática. ¿Ya? Lo mismo con el GMP cíclico. ¿Ya? Entonces, un ocitóxico, básicamente, un fármaco ocitóxico lo que genera es contracción uterina. Y los tocolíticos lo que hacen es producir relajación uterina. ¿Ya? Dentro de los usos de los ocitóxicos está inducir o acelerar el trabajo de parto, ¿ya? Inducir un aborto terapéutico, ¿ya? Para eso también se puede utilizar. Impedir la atonía postparto, o sea, para el control de hemorragias. Los tocolíticos, para lo que es el trabajo de parto prematuro, ¿no? Básicamente es en amenaza de aborto, ¿no? En un problema de amenaza de aborto, ahí tenemos que utilizar un tocolítico, ¿no? Porque hay demasiadas contracciones, ¿no? Estamos hablando de una gestante por decir que está entre su primer trimestre y segundo trimestre de embarazo, ¿no? En el primer trimestre no debe haber demasiadas contracciones uterinas. Si hay demasiadas contracciones uterinas, eso es una amenaza una amenaza de aborto. Entonces ahí tenemos que utilizar un fármaco tocolítico, ¿ya? ¿Cuáles son los principales representantes de cada uno de estos grupos? En el caso de los ocitóxicos, ¿ya? En el caso de este grupo de los ocitóxicos, tenemos a la oxitocina, ¿ya? Como principal representante. Luego también tenemos algunas prostaglandinas, los alcaloides ergóticos y soluciones hipertónicas, ¿no? Soluciones que tengan, que generen una hipertonía a nivel intracelular. Ya dentro de los tocolíticos, el principal representante son los agonistas beta-2 arenérgicos, ya los beta-2 arenérgicos. También tenemos al sulfato de magnesio, el etanol, por ejemplo, este alcohol etílico tiene una actividad tocolítica, ¿ya? El etanol va a tener una actividad tocolítica. Otro tipo de tocolíticos tenemos a los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. ¿Quiénes son estos inhibidores de la síntesis de prostaglandinas? ¿Se acuerdan quiénes son? ¿Qué fármacos inhiben la síntesis de prostaglandinas? ¿Se acuerdan? ¿Qué fármacos son estos que inhiben la síntesis de prostaglandinas? ¿Quiénes son estos? ¿Se acuerdan? Ahí en el chat, a ver, póngame cuáles son estos. Que lo hemos visto, ¿no? Fármacos que producen inhibición de la síntesis de prostaglandinas. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Son los AINES, ¿no? Son los AINES. Es por eso que
uno de los efectos adversos de los AINES es producir justamente un parto prolongado, ¿no? Un parto prolongado, ¿ya? Y de todos los AINES, hay uno ideal que se puede usar como tocolítico, ¿ya? Es la indometacina, es la indometacina, ¿ya? Luego tenemos bloqueantes de canales iónicos de calcio, los bloqueantes de los canales iónicos de calcio, ¿no? Entonces, si yo bloqueo el canal iónico de calcio, lo que generaría es inhibición del ingreso de calcio a nivel intracelular. El calcio no ingresa. Y como el calcio no ingresa, su concentración va a estar bien baja, no puede unirse a la calmodulina. Y eso generaría al final una relajación uterina. ¿Ya? Bloqueantes de los canales iónicos de calcio. Yo les mencioné uno que no se deben de olvidar. ¿Cuál es ese bloqueante canal iónico de calcio que lo podría utilizar como tocolítico? ¿Cuál es? A ver, ahí pongan en el chat. ¿Cuál es ese fármaco? Bloqueador de canales iónicos de calcio. ¿Se acuerdan cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? Ese es el nifedipino, ¿no? Ese es el famoso nifedipino, ¿ya? De manera general, los demás canales iónicos de calcio también podrían generar relajación uterina, ¿no? Porque su mecanismo es bloquear canales iónicos de calcio. Pero de todos, el que se utiliza como tocolítico es el nifedipino, ¿ya? El nifedipino. Y bueno, también hay un antagonista de receptores de oxitocina, y que ya lo vamos a mencionar cuál es, ¿ya? Hay un antagonista de receptores de oxitocina que se podría utilizar como tocolítico, ¿ya? Entonces, de los tocolíticos, básicamente previenen el parto prematuro, ¿no? En una amenaza de aborto, ahí hay que utilizarlos. Y el principal representante de este grupo son los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿ya? Ahora, dentro de estos beta-2 adrenérgicos, el ideal es la ritodrina, ¿ya? La famosa ritodrina. Ese es el que se utiliza más como tocolítico. Ahora, dentro de los ocitóxicos, estos ocitóxicos lo que hacen ya es inducir el trabajo de parto, ¿ya? Inducción del trabajo de partos, generan contracción uterina. Dentro de estos tenemos a la oxitocina, el más utilizado. Luego tenemos al misoprostol, que es una prostaglandina, es un fármaco derivado de prostaglandina, de la prostaglandina E1, y el otro es la ergometrina, ¿ya? Son los principales oxitóxicos que se pueden utilizar. ¿Ya? Entonces, los oxitóxicos provienen de estos dos vocablos griegos, ¿no? Tokos, que significa parto, y osites, que significa que acelera, ¿no? O sea, un oxitóxico es un fármaco que acelera el trabajo de parto. Y básicamente lo hace produciendo contracción uterina, ¿ya? Son fármacos que te van a acelerar el parto, fármacos que se utilizan como oxitóxicos, ya mencioné cuáles son los más comunes, la oxitocina, prostalaninas, como el caso del misoprostol, la metilergometrina, ¿no? Dentro de los más utilizados, ¿no? Como oxitóxicos, ¿ya? Entonces, en el caso de la oxitocina, ¿ya? Esta es la estructura de la oxitocina, la que está acá, ¿no? Es la estructura de la oxitocina, o sea, es una hormona polipeptídica que básicamente tiene enlaces puente disulfuro, ¿ya? Tiene enlaces puente disulfuro, esa es la oxitocina. Ahora, estructuralmente, esta oxitocina es parecida a la vasopresina, ¿ya? Tiene una estructura parecida, como la ven ahí, ¿no? La de acá es la estructura de la vasopresina, ¿no? Entonces, si vemos,
su estructura es parecida, ¿no? Tienen algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, en la posición 3 aquí está fenilalanina, y aquí en la posición 3 tenemos a la isoleucina, ¿no? Tienen algunas variantes, pero estructuralmente son parecidas, ¿ya? Entonces, la vasopresina tenía, ¿se acuerdan? Que tenía otro nombre también, ¿no? Vasopresina o también llamada hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética, ¿no? Es una hormona que lo que hace es retener líquido en el organismo. Entonces, debido a esta semejanza de la oxitocina con la vasopresina, ¿no? Que se parecen, eso hace que la oxitocina también tenga esta actividad, ¿ya? O sea, también lo que va a hacer es retener líquido en el organismo, retiene líquido en el organismo, ¿ya? La oxitocina. Esta oxitocina, ¿dónde se va a sintetizar? ¿No? La oxitocina se produce a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? Ahí se produce la síntesis de la oxitocina. Y básicamente tiene dos funciones importantes, ¿no? Esta oxitocina, que es a nivel del útero y a nivel de las glándulas mamarias. ¿Ya? A nivel uterino genera contracción uterina y a nivel de las glándulas mamarias lo que hace es producir la estimulación láctea, ¿no? Estimulación de la leche, ¿ya? Entonces son dos funciones muy importantes que va a tener la oxitocina, ¿ya? Contracción uterina y producir relajación, secreción láctea. ¿Ya? La síntesis se sintetiza en los cuerpos celulares de los núcleos paraventriculares, ¿no? Ahí se sintetiza, y en menor grado en los núcleos supraópticos en el hipotálamo. Se desdobla a hormona activa más la neuroficina, ¿ya? Se secreta en la parte posterior de la hipófisis y tiene también otros lugares de síntesis, ¿no? O sea, se puede sintetizar a nivel de las células luteínicas de los ovarios, a nivel uterino y a nivel de las membranas fetales, ¿no? Son otros lugares de síntesis de la oxitocina, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del mecanismo de acción de la oxitocina, ¿no? Ya como fármaco, ¿no? O también como sustancia endógena, ¿no? La oxitocina la sintetizamos, pero también existe un medicamento que se llama oxitocina, ¿ya? Un fármaco. Esta oxitocina actúa por medio de receptores de membrana que están acoplados a la proteína G. Básicamente es la proteína GQ, ¿ya? Esta proteína GQ. Y esta proteína GQ lo que va a generar al final es una contracción uterina, ¿ya? Esta oxitocina tiene dos tipos de receptores, ¿ya? Puede interactuar sobre dos tipos de receptores. Son los receptores oxitóxicos O1 y los receptores oxitóxicos O2. Ahora, el número de receptores difiere en las etapas del embarazo y aumenta al final de la etapa del embarazo, ¿no? Ahí van a estar más activos estos receptores oxitóxicos, ¿ya? El receptor oxitóxico O1 y el receptor oxitóxico O2. Este receptor oxitóxico O1 es el que se encuentra a nivel del músculo liso del útero, ¿ya? Músculo liso del útero. Y este es el que cuando la oxitocina se une a este receptor O1, lo que va a generar es una contracción uterina, ¿ya? Al final se produce una contracción uterina. Como está acoplado a esta proteína GQ, esta proteína GQ está relacionada con la activación de la fosfolipasa C. Entonces voy a tener al final un aumento en la concentración de calcio a nivel intracelular. Va a haber salida de calcio del retículo. Sale calcio del retículo y aumenta la concentración de calcio a nivel intracelular y se genera la contracción uterina. ¿Ya? Este es el receptor oxitóxico 1. Ahora, el receptor oxitóxico O2, este está relacionado con la síntesis de prostaglandinas contráctiles. ¿Ya? Prostaglandinas contráctiles, como el caso de la prostaglandina F2. La oxitocina aumenta la producción de prostaglandinas
contráctiles y por lo tanto estimula más las contracciones uterinas, ¿ya? O sea, esto lo que quiere decir es que existe una sinergia entre estas prostaglandinas y la oxitocina. Va a haber un sinergismo. En cuanto a sus características farmacocinéticas, ¿ya? Hay que mencionar que la oxitocina es el mejor fármaco para inducir el parto, ¿ya? Es el mejor fármaco para realizar una inducción del parto, para empezar las contracciones uterinas. Se administra por vía endovenosa lenta. La dosis inicial debo de empezar con una miliunidad por minuto y se va incrementando no más de una miliunidad por minuto cada 30 o 40 minutos, ¿no? Solo vas a aumentar una miliunidad por minuto, ¿ya? Otros inician en 6 miliunidades por minuto y van incrementando hasta 2 miliunidades por minuto, ¿ya? Dosis mayores a 30, 40 miliunidades por minuto no incide contracciones uterinas satisfactorias. Sufre inactivación hepática y renal, tiene un tiempo de vida media muy breve, ¿ya? Un tiempo de vida media muy corto la oxitocina. Ahora, dosis altas de la oxitocina tiene efectos, va a tener un efecto antidiurético, ¿ya? Una dosis alta, si administramos una dosis alta de oxitocina, ¿no? Mayor a las 20 mil unidades por minuto, eso va a producir un efecto antidiurético, ¿ya? ¿Por qué produce este efecto? Debido a que tiene una estructura semejante a la vasopresina, ¿no? Y la vasopresina, como es una hormona antidiurética, lo que hace es retener líquido en el organismo. Y por lo tanto, la oxitocina también va a hacer lo mismo, retiene líquido en el organismo y lo que podría generar es un problema de intoxicación por agua, ¿no? O sea, puede generar problemas de edema, ¿ya? Pero eso ocurre en dosis altas, cuando se administra dosis altas de oxitocina. Dentro de las acciones farmacológicas de la oxitocina, la principal es a nivel uterino, ¿ya? Incrementa la frecuencia y la intensidad de la duración de las contracciones uterinas. A nivel de las glándulas mamarias, aumenta la eficacia de la acción succionadora del lactante y también tiene una acción a nivel cardiovascular, ¿no? A nivel cardiovascular, como está relacionada con el aumento de concentración de calcio a nivel intracelular, eso podría generar un problema de contracción cardíaca, ¿no? Va a producir contracción cardíaca y puede haber problemas de taquicardia, ¿ya? Y esto de aquí, ¿no? Una acción antidiurética, ¿no? Debido a que se asemeja a la vasopresina, ¿ya? Pero esto en dosis altas, ¿no? En dosis altas de oxitocina. Lo mismo con la acción cardiovascular, ¿no? También esto tendría que ser una dosis alta, pero hay que monitorizar, ¿no? Hay que hacer un monitoreo de la frecuencia cardíaca, ¿no? Cómo está el nivel cardíaco. No vaya a ser que así de la noche a la mañana su frecuencia cardíaca se dispare, ¿no? En la gestante. Entonces hay que tener cuidado. Ya dentro de sus efectos adversos, en dosis altas, intoxicación acuosa, ¿no? Debido a que se asemeja a la vasopresina, puede generar una hiperestimulación uterina, una mayor contracción uterina, efectos cardiovasculares como la taquicardia, y puede generar esto, algunas complicaciones fetales, ya en dosis altas de la oxitocina. Ahora, la oxitocina tiene indicaciones ideales para inducción, ¿ya? Estas son las indicaciones para inducción uterina. Tenemos situaciones, indicaciones maternas, ¿ya? Por ejemplo, una situación para inducir es esta, ¿no? La preeclampsia, una situación de preeclampsia, una situación de hipertensión crónica. En esta situación hay que decidir y ya empezar la inducción uterina, ¿ya? En problemas de diabetes, nefropatías, infecciones, cardiopatías, un trabajo de parto muy prolongado, ¿no? Debido a una inercia uterina o por un problema de embarazo molar, ¿ya?
Estas serían indicaciones de la oxitocina para empezar la inducción, ¿no? Son indicaciones maternas, ¿ya? Dentro de las fetales tenemos isoinmunización, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un problema de incompatibilidad, embarazo prolongado, retardo del crecimiento intrauterino, muerte habitual del feto, ¿no? Fue feto muerto retenido, o un problema de malformación, ¿no? Como un problema teratogénico, por ejemplo, ¿no? En este caso sería ya una inducción fetal, ¿no? Una indicación para inducir, pero a nivel fetal, ¿ya? Y también tenemos indicaciones ovulares, como el caso de la ruptura prematura de membrana, ¿ya? Ruptura prematura de membrana o los polidramios. Bueno, embarazo molar, creo que, si no mal recuerdo, este es un falso embarazo, ¿no es cierto? A ver, ustedes que están más al día con estos términos, ¿no? Eso es un falso embarazo, ¿no es cierto? El embarazo molar, las chicas de obstetricia, ¿no es cierto? A ver, corríjame si me equivoco. ¿Qué significa embarazo molar? ¿Qué significa ese término? Embarazo molar y polidramios, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿No saben qué significa eso? Yo tengo entendido embarazo molar que es un falso embarazo, si no mal recuerdo. A ver, vamos a buscar acá. Más fácil, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Ahí, mira, ahí me da varias cosas. El embarazo molar, también conocido como mol hidatídica o mola hidatiforme, es una condición en la que se produce un crecimiento anormal en las vellosidades coriales en el útero, en lugar del desarrollo normal de un embrión y la placenta, ¿no? Mm. ¿No? Esa es la definición exacta, ¿no? Lo que vendría a ser un embarazo molar, ¿no? Ahí también te dice las características, ¿no? Ausencia de movimientos fetales, una hemorragia vaginal, ya, sí, ¿no? Ya, a ver, el otro es polidramios. Exceso de líquido amniótico, ¿no? Ese es el polidramio. Ya, el polidramio, ya que es una indicación ovular para inducir con oxitocina. Ya, ahora, con respecto a la oxitocina viene en ampollas, ¿no? La oxitocina que conocemos viene en ampollas. Viene en ampollas de 1 mililitro con 5 o 10 unidades internacionales. Aquí en el Perú la que tenemos es la de 10 unidades, es la que tenemos. En otros países hay de 5 unidades internacionales, ¿ya? O sea, esta es su concentración, ¿no? 10 unidades internacionales por mililitro. En algunos países tienen la de 5, que es, más diluida, ¿no? Es menos concentrada, ¿ya? Ahora, en el caso de la oxitocina, se inicia con 4 miliunidades por minuto, ¿no? A esta concentración tenemos que iniciar. De ahí se va evaluando cada 20 minutos y de acuerdo a cómo evolucione se aumenta a 6 miliunidades por minuto. ¿Ya? Ahí tienen las dosis de oxitocina recomendables. Si es una gestación de 12 a 20 semanas, se debe administrar entre 64 a 128 miliunidades por minuto. ¿Ya? Si es de 20 a 30 semanas de embarazo, entre 32 a 64 miliunidades por minuto. Si es de 30 a 36 semanas, de 16 a 32 miliunidades por minuto.
Y si es de 36 a 42 semanas, de 2 a 16.000 unidades por minuto, ¿no? Entonces, cuanto más avance el embarazo, la dosis de oxitocina va a ser menor, ¿no? Va a ser menor, ¿no? Vamos a tener que administrar menos oxitocina, ¿ya? Ahora, con respecto a esto es con respecto ya a los equipos que hay que utilizar, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que hay que saber es esto, ¿no? Que una gota es igual a 3 microgotas, es lo que se tiene que saber, ¿ya? En el caso del macrogoteo, un macrogoteo es un mililitro equivale a 20 gotas. Y en el caso del microgoteo, es un mililitro equivale a 60 microgotas, ¿no? Y estos son los equipos que se pueden utilizar para la administración, ¿no? En el caso de la oxitocina, se utiliza este de acá y el de acá. El ideal es la bomba de difusión, ¿ya? La oxitocina se debe de administrar de manera ideal utilizando la bomba de difusión. En el caso de una bomba de infusión, que es un equipo automático, ¿no? Que lo maneja el personal de enfermería, la velocidad de infusión de la bomba de infusión siempre es en mililitros por hora. ¿Ya? En el caso del microgoteo, estamos hablando de un Volutrol. Si no tengo bomba de infusión, lo podría administrar con un Volutrol. ¿Ya? En el caso del Volutrol, es una gota equivale a 3 microgotas y un mililitro equivale a 60 microgotas, ¿no? Eso es en el caso del Volutrol. Y para el caso del Venoclisis es un macrogoteo que vendría a ser un mililitro es igual a 20 gotas, ¿no? Ya para la oxitocina es uno de estos dos, o bien el Volutrol o bien la bomba de infusión. ¿Ya? Entonces no olvidarse que si disponemos de una bomba de infusión, la dilución de la oxitocina debe pasar siempre en cc significa mililitros, ¿ya? Es centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos o mililitros, ¿ya? Debe de pasar en milímetros por hora, ¿ya? En mililitros, perdón, mililitros por hora, o centímetros cúbicos por hora, ¿ya? Mililitros por hora o centímetros cúbicos o centímetros cúbicos por hora, ¿ya? Eso si tengo la bomba de infusión, que es lo ideal, ¿no? Para el caso de la oxitocina es lo ideal. Ya, esto, bueno, para el caso de enfermería, ¿no? Esto es manejo ya de enfermería. Ahí las chicas de enfermería, ellas son más expertas que yo con respecto a esto de acá, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es esto de acá, ¿no? Un macrogoteo, estos son 20 gotas, un mililitro por hora, ¿no? Un mililitro por hora equivale a 20 gotas. ¿Ya? Esta es la velocidad de flujo, ¿no? La velocidad de flujo en un macrogoteo, ¿ya? Un mililitro por hora equivale a 20 gotas. Y en el caso del microgoteo es un mililitro por hora equivale a 60 microgotas, ¿ya? De esto saco una conclusión, ¿no? De esto sale una fórmula, ¿no? Para hacer el cálculo, por ejemplo, de la velocidad de flujo en un equipo, principalmente para el caso de lo que es la bomba de fusión, ¿no? Hay una fórmula, ¿no? Que se ha diseñado, que es esta, la de acá, mililitros por hora, que vendría a ser la velocidad de flujo para la bomba de fusión, dividido entre 3, esto equivale a gotas por minuto, ¿no? Gotas por minuto, ¿ya? Entonces, si tú despejas mililitros por hora, eso vendría a ser la velocidad de flujo que tú tienes que programar en la bomba de fusión, ¿no? Que simplemente va a ser gotas por minuto multiplicado por 3. ¿Ya? Esta es una fórmula que utiliza el personal de enfermería. Las de enfermería utilizan esta fórmula, ¿no? Para hacer el cálculo de la velocidad de flujo. ¿Ya? Ahora, de esto de aquí también es importante, ¿no? Esto es lo que he encontrado, ¿no? Hay una regla de los 7, ¿ya? Esta es una regla de los 7 que implica lo siguiente, que esto es para el caso de cuando se trabaje con el cloruro de sodio. La oxitocina es un fármaco que no lo podemos administrar puro. Esa oxitocina tiene que estar diluida.
Y uno de los principales diluyentes que utiliza la oxitocina es el cloruro de sodio. ¿Ya? Va a ser el cloruro de sodio. Entonces, en este caso, se aplica esta regla de los 7, ¿no? 7 multiplicado por el número de sueros, o sea, el número de cloruro de sodio que se administre, eso va a ser igual al ritmo de gotas por minuto. O sea, este vendría a ser la velocidad de flujo eh, que voy a tener que calcular, ¿no? Para el caso de la oxitocina, ¿ya? Ahora, si sabemos que tarda en pasar un suero de 500 mililitros en 24 horas, eso significa lo siguiente, o sea, de esto debo de partir, ¿ya? Para 500 mililitros de cloruro de sodio que yo voy a pasar, que yo voy a administrar, eso significa que, que la velocidad de flujo para esos 500 mililitros va a ser 7 gotas por minuto. ¿Ya? Es 7 gotas por minuto. Esta sería la velocidad de flujo para 500 mililitros de cloruro de sodio. ¿Qué ocurriría si son dos frascos de 500 mililitros, ¿no? O sea, un volumen de 1 litro, que es el volumen que viene el cloruro de sodio, ¿no? Hay frascos de 500, ojo que hay frascos de 500 mililitros de cloruro de sodio, ¿ya? Pero lo más comercial en el hospital son los frascos de 1 litro, ¿ya? Entonces, para este caso, simplemente, ¿qué haríamos? De aquí parto, ¿no? Para 500 mililitros de cloruro de sodio, esto equivale, su velocidad de flujo va a ser 7 gotas por minuto, ¿ya? 7 gotas por minuto. Entonces, si son dos frascos, si es un volumen de 1 litro, en este caso, ¿qué debo de hacer? Multiplico 7 por 2. 7 por 2 me sale 14. Entonces, si son dos frascos de 500 mililitros o un volumen de 1 litro, la velocidad de flujo tendría que ser 14 gotas por minuto. ¿Ya? 14 gotas por minuto. Ahora, si eso lo reemplazo en la fórmula de acá arriba, ¿ya? Para ver cuántos mililitros por hora pasa, lo reemplazo aquí en la fórmula de acá arriba, mi velocidad de flujo al final, ¿cuánto me sale? ¿Ya? Para el caso de acá, ¿no? Tendría que multiplicar 14 por 3, para este caso, ¿no? 14 gotas por minuto por 3. Entonces, si tú multiplicas 14 por 3, eso te sale 42 mililitros por hora. Esta sería la velocidad de flujo que tendríamos que programar en la bomba de fusión para pasar un volumen de cloruro de sodio de 1 litro. ¿Ya? Entonces, si tú quieres pasar solo 500 mililitros, la velocidad de flujo va a ser 7 gotas por minuto. O sea, ¿sería cuánto? A ver si me han entendido. Si lo llevas a mililitros por hora, ¿cuánto sería esto? Equivalente. Reemplazando aquí en la fórmula de acá arriba. Mililitros por hora, ¿cuánto sería? Si tan solo pasas 500 de cloruro de sodio. A ver, hay chicas de enfermería, ¿no? ¿Quiénes son de enfermería? Quiero saber quiénes son de enfermería. ¿Hay o no hay de enfermería? ¿Están presentes las chicas de enfermería? Nicole. Sí, profesor. Él A es ver, de compañera Karen. Karen, no está Karen. Ah, ya, Karen, ahí está Karen. A ver, Karen, ustedes que son de enfermería. Eso van a manejar ustedes. ¿Quién más está? ¿Quién más es de enfermería? Tú eres, Nicole es de obstetricia, Coraima es de obstetricia. Lisbeth es de enfermería o de obstetricia. Lisbeth Sayuri, ellas son de obstetricia o enfermería, no me acuerdo. Ya, bueno. Simplemente, ¿qué vas a hacer? Ve? Mira, si administras, si el médico te dice, pásame solo 500 mililitros, ¿no? Tu velocidad de flujo, ¿cuánto debería de ser? Debería de ser 21 mililitros por hora. Simplemente reemplazas acá en la fórmula, acá arriba en la fórmula, ¿ya? Partes de esto, ¿no? Para 500 de cloruro de sodio siempre va a ser 7 gotas por minuto, siempre. Esto es el estándar, esto es siempre el estándar, de esto partes, ¿ya? 500 de cloruro de sodio, esto significa que para que tú pases 500 de cloruro de sodio, esto significa que su velocidad de flujo va a ser 7 gotas por minuto.
Si lo quieres llevar a mililitros por hora, lo reemplazas acá arriba en la fórmula. Mililitros por hora, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar las gotas por minuto por 3. Gotas por minuto por 3, ¿ya? Y en este caso sería 7 por 3, ¿no? 7 por 3, 21. O sea, su velocidad de flujo para una solución de 500 mililitros de cloruro de sodio tiene que ser 21 mililitros por hora. Si son dos frascos, ¿no? ¿Cómo sería si son dos frascos? ¿Cuánto sería el goteo? El goteo sería 14, ¿no? 7 por 2, 14, ¿ya? 14 gotas por minuto. Y mililitros por hora, ¿qué haces? Multiplicas por 3. 14 por 3, 42 mililitros por hora. ¿Qué ocurre si son 4 de 500, ¿no? Esto es para el caso de si tuviéramos frascos de 500, ¿no? 4 sueros de 500, ¿ya? 4 frascos de 500, ¿ya? Si tengo 4 frascos de 500, su goteo sería por 7, ¿no? 7 por 4 es 28. Significa que su goteo va a ser 28 gotas por minuto. Y si quiero ver su velocidad de flujo en mililitros por hora, eso tendría que multiplicarlo, por 3, ¿no? 28 por 3. 28 por 3, 84 mililitros por hora. ¿Ya? Si son 5 frascos de 500, si son 5 frascos de 500, ¿no? Si colocas 5 frascos de 500, 5 por 7, multiplica 5 por 7. 5 por 7, 35. 35 gotas por minuto. Si quieres ver cuántos mililitros por hora equivale eso, lo multiplicas por 3. 35 por 3, 105 mililitros por hora. Ya, esto de aquí es más para lo que es la administración, para el manejo de personal de enfermería. Esto más lo maneja enfermería, ¿ya? Ahora, esto de aquí es importante, porque el médico te va a decir, pásame una ampolla de oxitocina en 500 mililitros en 500 mililitros de cloruro de sodio, o pásame 2 ampollas de oxitocina en 2 litros de cloro de sodio, ¿no? Eso te dice el médico, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejercicio muy interesante, porque no se olviden que las dosis, miren cómo son las dosis de oxitocina. Las dosis de oxitocina son en 1000 unidades por minuto, ¿ya? Son 1000 unidades por minuto. Esas son las dosis que hay que administrar de oxitocina. Y la oxitocina viene en unidades internacionales. ¿Ya? La concentración de oxitocina es en unidades internacionales. Entonces, en este ejercicio que me dice, si tenemos 500 mililitros de una solución salina y le agregamos 4 unidades internacionales de oxitocina, ¿cuánto tendremos de oxitocina por mililitro? ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo este ejercicio ya? ¿Cuánto tendremos de oxitocina por mililitro? Lo que me está pidiendo es calcular cuántas miliunidades de oxitocina tengo en estos 500 mililitros de cloruro de sodio. Es lo que me está pidiendo calcular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacemos una regla de 3 simple, ¿ya? Según los datos que me ha dado el ejercicio. 500 mililitros de cloruro de sodio, en esos 500 mililitros de cloruro de sodio, tú vas a pasar 4 unidades de oxitocina, ¿ya? Pasas 4 unidades de oxitocina. Como las dosis de la oxitocina son en 1000 unidades, eso lo tienes que transformar a 1000 unidades, ¿ya? Entonces, una unidad, ¿cuántas 1000 unidades tiene? ¿Qué haces? Multiplicas por 1000, lo multiplicas por 1000, ¿ya? 500 cc de cloruro de sodio, en estos 500 cc de cloruro de sodio, tú vas a colocar 400, 4000, perdón, 4000 milunidades de oxitocina, ¿ya? 4000 milunidades de oxitocina. Simplemente multiplicas 4 unidades por 1000, 4 unidades por 1000. Esto sale 4000 unidades de oxitocina, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tendremos de oxitocina por mililitro? Entonces,
en 1 mililitro o en 1 centímetro cúbico, ¿cuántas miliunidades de oxitocina van a pasar? ¿Ya? ¿Cuántas miliunidades de oxitocina pasan? ¿O cuántas miliunidades de oxitocina hay? Es una regla de tres simple que haces. ¿Ya? Una regla de tres simple que estás haciendo. Entonces, según la regla de tres simple, ¿cuánto te saldría? ¿No? Ahí vas a multiplicar 1 por 4000, 1 por 4000 y lo divides entre 500. 1 por 4000 dividido entre 500, eso sale, según regla de tres simple, 8 miliunidades por mililitro. ¿Ya? 8 miliunidades por mililitro. Eso es lo que estaría pasando en estas 500 mililitros de cloruro de sodio cuando tú coloques 4 unidades internacionales de oxitocina. ¿Ya? Ahora, 4 unidades internacionales de oxitocina no contamos, ¿no? Solo contamos con, como les he dicho, lo que viene aquí a nivel hospitalario son ampollas de 10 unidades internacionales. ¿Ya? Son 10 unidades internacionales. Ahora, a ver, trabajemos con 10 unidades internacionales. Cambiemos el ejercicio. Si tenemos 500 mililitros de solución salina y le agregamos 10 unidades internacionales de oxitocina, ¿cuánto tendremos de oxitocina por mililitro? ¿Cuánto sería la respuesta? Está fácil, ¿ah? A ver, quiero ver si me han entendido. ¿Cuánto sería ahí la respuesta? Claro, a ver, Sayuri, ¿cuánto es? Quiero ver la respuesta de Sayuri. Claro, Sería 20, profesor. claro, es 20, ¿no? Va a ser 20. Entonces, simplemente, miren, ahí tú estarías administrando 20 miliunidades de oxitocina, 20 miliunidades de oxitocina. Y eso te va a ayudar para ver la dosis, ¿no? Porque estas dosis de oxitocina ya están establecidas. Están establecidas en 1000 unidades por minuto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí te sirve para ver cuántas miliunidades de oxitocina estás pasando, ¿no? Porque el médico de frente te va a decir, tú pásame una ampolla de oxitocina en un frasco de cloruro de sodio. El cloruro de sodio viene de 1 litro, ¿no? El comercial, el que tenemos en el hospital. Y la ampolla de oxitocina es de 10 unidades internacionales. Ahora, si mi volumen es 1 litro, que es el que viene, ¿no? Si mi volumen es 1 litro, para las 10 unidades de oxitocina, ¿cuánto estaría pasando por mililitro de oxitocina? ¿Cuántas milunidades tendría? ¿Cuánto sale en ese caso? El volumen es 1 litro, ya no es 500, es 1 litro, ¿ya? Tenemos 1 litro de solución salina y le agregamos 10 unidades de oxitocina, 10 unidades internacionales de oxitocina, o sea, una ampolla de oxitocina. ¿Cuánto tendremos de oxitocina por mililitro? ¿Cuánto estaría pasando ahí? A ver, ¿cuánto estaría pasando? A ver, chicas, ahí 10. pongan en el chat. Claro, es 10, es el mismo volumen. O sea, va a ser 10, corresponde a... Va a ser 10, ahí la respuesta es 10. Correcto, es 10. ¿Ya? No es difícil, ¿ah? Es sencillo, es fácil. Con esto se van a topar en el hospital, ¿ya? Entonces, si tu volumen, por decir, es 2000, o sea, si les digo que el volumen es 2000, quiere decir que son 2 frascos de cloruro de sodio. En esos 2 frascos de cloruro de sodio, ¿ya? Por cada frasco le colocas 2 unidades, le colocas una unidad de oxitocina. Perdón, 10 unidades de oxitocina, o sea, una ampolla de oxitocina. En cada frasco va 10.
¿ya? Si tu volumen es 1 litro y le estás colocando 10 unidades, estaría pasando 10.000 unidades por cada frasco, ¿no? Como estás colocando 2 frascos, en total sería 20.000 unidades de oxitocina que estarían pasando en total, ¿ya? Y todo eso es por minuto, no se olviden, ¿ya? Eso es por minuto. Ahora, la velocidad de flujo, eso va a depender cuántos frascos de cloro de sodio se utilicen. Y aquí lo tienen, ¿no? Aquí está resumido, ¿ya? Si es un volumen de 500, es 7 gotas por minuto. Y esto equivale a 21 mililitros por hora. Si es un frasco de 1 litro, que es el que tenemos, ahí el goteo es 14 gotas por minuto, ¿ya? Y la velocidad de flujo para una bomba de difusión debería de ser 42 mililitros por hora. 42 mililitros por hora. ¿Ya? Esto es para lo que es la bomba de difusión. Entonces, la oxitocina se debe de administrar de preferencia por bomba de difusión. De preferencia por bomba de difusión se debe de administrar. Pero si no tenemos bomba de difusión, en el servicio se administra con el Volutrol, ¿ya? Con el microgotero, con el Volutrol. Con venoclisis no se debe administrar. Se debe administrar con el microgotero. Y se diluye con oxitocina. La oxitocina se diluye de preferencia con el cloro de sodio. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? La administración para el caso de las chicas de enfermería. ¿Ya? ¿Qué acciones farmacológicas entonces tiene? Esto ya lo hemos visto, está repetido, ¿ya? A nivel de útero, incrementa la frecuencia, la intensidad y la duración de las contracciones uterinas. A nivel de glándula mamaria, aumenta la eficacia de la acción succionadora del lactante. Tiene una actividad también a nivel cardiovascular, que básicamente va a ser producir taquicardia, ¿no? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca debido a que hay aumento de la concentración de calcio y eso a nivel cardíaco hace que el corazón contraiga más rápido, ¿no? O sea, la frecuencia cardíaca ahí está aumentada, taquicardia, ¿no? Como efecto adverso, ¿ya? Y su acción antidiurética, ¿no? Esto debido al efecto parecido a la vasopresina, ¿ya? Ahora, las prostaglandinas pueden contribuir a la acción uterotónica de la oxitocina para producir efectos sinérgicos con la oxitocina. O sea, hay un sinergismo. Va a haber un sinergismo entre la administración de oxitocina y la administración de derivados de prostaglandina, ¿ya? Bueno, esta es la forma como actúan, su mecanismo, aumenta la entrada de calcio, reduce el secuestro de calcio a nivel intracelular, bloquea esta enzima es bloqueada, la ATPasa de calcio-magnesio, y reduce la salida de calcio, ¿ya? Entonces, de esta forma, lo que va a ocurrir es que la concentración de calcio a nivel intra está aumentada, el calcio se une a la calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina lo que produce son varias reacciones enzimáticas, produce una cascada enzimática, y al final se produce la desfosforilación del ATP. El ATP se desfosforila y ese fosfato va a parar a la miosina y a la actina, miosina-actina, ¿no? Pegamos ese fosfato a la actina y a la miosina. Eso es catalizado por sinasas, ¿ya? El término sinasa es lo mismo que quinasa. Sinasa, quinasa, fosforilasa es lo mismo. Son enzimas que se encargan de pegar fosfato. En este caso, ¿a quiénes le pegamos fosfato al final? A la actina y a la miosina. Y de esa forma se produce la contracción uterina. ¿Ya? La potencia bloqueante de las prosalaninas es 5.000 veces inferior al de la oxitocina. ¿Ya? O sea, primero probamos con la oxitocina, ¿no? Ese es el primer medicamento que vamos a probar. Si este no funciona, recién utilizamos los derivados de prostalanina, como el caso del misoprostol. ¿Ya? Y en algunas situaciones se utiliza ambos, ¿no? Ambos, oxitocina y el misoprostol. Y ahí hay un sinergismo, ¿no? Eso siempre y cuando que no haya una buena contracción uterina, ¿no? Si no hay una buena contracción uterina, ya tenemos que empezar a utilizar ya los derivados de prostaglandinas, ¿no? Como el misoprostol. ¿Ya? Y esto simplemente es para que se acuerden
Ya, la fosfolipasa, esta es una enzima que se encarga de liberar ácido araquidónico. ¿Ya? Este ácido araquidónico es un ácido este es un poliinsaturado que forma parte de las membranas celulares. Y cuando estas fosfolipasas se activan, produce la liberación del ácido araquidónico. Y sobre este ácido araquidónico actúan las ciclooxigenasas y actúan las lipoxigenasas. Si actúan las ciclooxigenasas, eso da lugar a la síntesis de prostaglandinas. Si actúan las lipoxigenasas, eso da lugar a la síntesis de leucotrienos. ¿Ya? Se producen los leucotrienos. En el caso de las prostaglandinas que se pueden generar por acción de las ciclooxigenasas, tenemos a que es la prostaciclina. ¿Ya? Esta prostaciclina tiene una acción vasodilatadora. ¿Ya? Es una acción vasodilatadora, es un agregante plaquetario, inhibidor de la agregación plaquetaria, perdón, ¿ya? Inhibe la agregación plaquetaria. La otra prostaglandina importante es el tromboxano, ¿ya? El tromboxano o prostaglandina 2. ¿Ya? Y este tromboxano A2 tiene un efecto opuesto a la prostaciclina, ¿ya? Este es un vasoconstrictor y este es un promotor de la agregación plaquetaria. Y a nivel bronquial tiene un efecto broncoconstrictor. O sea, si hablamos de útero grávido, estaría relacionada con la relajación uterina y el de aquí estaría produciendo contracción uterina, ¿ya? Pero aquí la más importante es esta, la F2, ¿ya? La F2, la prostaglandina F2. También tenemos la prostaglandina D2, la prostaglandina E2. En este caso, estas dos prostaglandinas tienen una actividad vasodilatadora, ¿ya? Es una actividad vasodilatadora, genera relajación. O sea, este es relajación, este también es relajación, la D2 y la E2. El tromoxano es contracción y la F2 es contracción. ¿Ya? Contracción. O sea, las contráctiles sería aquí, el tromboxano, la F2, y las que producen relajación sería la prostaglandina I2 o prostaciclina, y la prostaglandina D2 y la E2. ¿Ya? La E2. Cuando vimos a Inés, yo les mencioné que generaba contracción, ¿no? Pero ahora revisándolo más detalladamente, la E2 lo que generaría más es relajación uterina, ¿ya? Relajación uterina, ¿ya? La E2, no contracción. Ahora, por la otra vía de las lipoxigenasas, de los leucotrienos, tenemos también leucotrienos que generan contracción. Por ejemplo, el leucotrieno C4 y el leucotrieno D4. Estas son contráctiles, ¿ya? Estas generan contracción y a nivel bronquial generan broncoespasmo, ¿ya? Broncoespasmo. Ahora, dentro de las aplicaciones clínicas, tenemos fármacos que son análogos de prostaglandina, son derivados de prostaglandinas, como el caso del misoprostol, ¿ya? Este misoprostol es un análogo de la prostaglandina E2, ¿ya? Análogo de la prostaglandina E2. Perdón, E1, E2 no, E1, ¿ya? Este es el famoso misoprostol. Otro que también que se puede encontrar es el alprostadil. Alprostadil es otro producto también parecido al misoprostol. Este también es otro análogo de prostaglandina E1, ¿ya? Estos dos son análogos de prostaglandina E1. ¿Ya? El misoprostol y el alprostadil, ¿ya? Más se utiliza, más comercial el que se usa es ¿no? El misoprostol, ¿ya?
Luego tenemos el análogo de la prostalanina F2, es el latanoprost, ¿ya? El análogo de la prostalanina E1, el alprostadil, que este más se utiliza en caso de una isquemia crítica, ¿ya? Pero el que más se maneja a nivel ginecológico es el misoprostol, ¿ya? ¿Ya? Esto es lo mismo. Sobre este ácido araquidónico actúan las ciclooxigenasas, y cuando actúan estas ciclooxigenasas, eso da lugar a la síntesis de prostaglandinas, ¿ya? Se sintetiza la prostaglandina F2, la D2, la A2, que es el tromboxano, la E2, la prostaciclina, que es la I2, ¿ya? Entre las más importantes. Y cada una de ellas tiene una actividad contráctil y una actividad relajante. ¿Ya? Con respecto al misoprostol, ¿ya? Que es hemos dicho que es el análogo de la prostalanina E1, ¿ya? Es de la E1. Este misoprostol, que es el más utilizado, de las prostalaninas es el más utilizado, ¿ya? Esta actúa mediante dos tipos de receptores, ¿ya? Esos dos receptores se denominan receptores EP2 y receptores EP3, ¿ya? El receptor EP2 y el receptor EP3, que son los receptores del misoprostol. Baja el volumen. Ya. Entonces, cuando el misoprostol se une a este receptor, que es el receptor EP1, EP2, perdón, la acción que se produciría sería producir dilatación del cuello uterino, ¿ya? Y cuando se une a este receptor, que es el EP3, esto genera contracción uterina, ¿ya? Produce contracción uterina. Ahora, parte de su mecanismo de acción del misoprostol está el bloqueo de la enzima ATPasa de calcio a nivel del retículo sarcoplasmático, ¿ya? Cuando se bloquea esta enzima, el bloqueo de esta enzima llamada ATPasa de calcio, que está a nivel del retículo endoplasmático, lo que generaría es aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular. Vas a tener bastante calcio a nivel intracelular y eso generaría contracción uterina, ¿ya? Debido al bloqueo de esta enzima. También activa receptores de prostalaninas a nivel del tracto gastrointestinal, ¿ya? Pero en este caso, cuando produce activación de estos receptores de prostalaninas a nivel digestivo, genera efectos adversos. Y dentro de estos efectos adversos que puede generar está producir diarrea, náuseas, por ejemplo, ¿ya? Y a nivel de los vasos sanguíneos también tenemos una acción que en este caso será producir vasodilatación, ¿ya? Producir un efecto vasodilatador, ¿ya? Estas son sus propiedades farmacocinéticas del misoprostol. Por vía oral, este misoprostol alcanza una concentración plasmática a los 30 minutos. Se puede administrar también por vía vaginal, ¿ya? Por vía vaginal también se puede administrar y alcanza una concentración plasmática entre 1 a 2 horas, ¿no? Por vía vaginal demora un poco más, ¿ya? Demora un poco más en llegar a la circulación. Por vía oral sí es más rápido. A los 30 minutos ya tenemos una concentración plasmática en sangre. ¿Ya? Por vía vaginal demora un poco más, 1 a 2 horas. ¿Ya? Tiene un tiempo de vida media de 30 a 60 minutos y una excreción
por vía renal, ¿no? A través de la orina. ¿Ya? Dentro de sus indicaciones está inducir un aborto terapéutico en el segundo trimestre o antes y el control de la hemorragia posparto y maduración cervical. ¿Ya? En el caso de las indicaciones ginecológicas. Ojo que la indicación ginecológica del misoprostol no está aprobada por la FDA. ¿Ya? La FDA no ha aprobado ese uso ginecológico, pero hay evidencias del uso del misoprostol a nivel ginecológico. Por eso se utiliza como citóxico. ¿Ya? Ahora, este, la indicación aprobada por la FDA del misoprostol es en gastritis inducida por AINES, ¿ya? En una gastritis inducida por AINES se utiliza el misoprostol. Eso está aprobado por la FDA, ¿ya? Falta la aprobación ginecológica como o citóxico. Eso todavía no está. ¿Ya? Pero hay evidencias, hay estudios que indican que el misoprostol se puede utilizar a nivel ginecológico como ocitóxico, ¿ya? Como citóxico, ¿ya? Y estas son sus indicaciones las que están acá. Inducción de un aborto terapéutico en el segundo trimestre o antes, control de hemorragia posparto y para inducir la maduración cervical, ¿no? Del cuello uterino. ¿Ya? Estas son las dosis del misoprostol en el primer trimestre. MSG significa microgramos, ¿ya? 400 microgramos por vía vaginal, 3 a 4 horas antes del legrado. En el segundo trimestre, de 200 a 600 microgramos por vía vaginal cada 12 horas. Y en el tercer trimestre, si está vivo el producto, 25 microgramos por vía vaginal cada 4 a 6 horas. Y si está muerto, 50 microgramos por vía vaginal cada 12 horas. Este debería ser un medicamento controlado en las farmacias. Porque si tú lo usas de manera indebida, este misoprostol, si tú lo usas de manera indebida y lo utilizas en una dosis alta, vas a generar un aborto, ¿no? Vas a producir un aborto. Este debería de ser un medicamento controlado, ¿no? O sea, las farmacias lo deberían de vender con receta médica, solo con receta. Sin receta no debería de venderse. Pero lamentablemente hay muchas farmacias que lo venden de manera inapropiada el misoprostol y lo usan de manera indebida, ¿no? Este misoprostol, ¿ya? Dentro de sus efectos adversos, tiene efectos digestivos, trastornos gastrointestinales, ¿no? Como diarrea, reflujo biliar, náuseas, vómitos. Esto es debido a que puede producir activación de receptores de prostaglandinas digestivas, ¿no? A nivel digestivo. ¿Ya? Broncoespasmo podría producir debido a la activación de los receptores de la prostaglandina E2 y de la prostaglandina F2, ¿ya? Problemas de broncoespasmo. Puede haber fiebre y puede haber alteraciones de la presión arterial, ¿ya? Dentro de sus efectos adversos del misoprostol. Ahora, el otro grupo de ocitóxicos que se utilizan son los alcaloides del cornezuelo de centeno, ¿ya? El Claviceps purpurea, el famoso centeno, ¿no? Este es el centeno, ¿ya? En ese centeno hay un honguito que lo infecta y se encontró que ese honguito que infectaba tenía actividad oxitóxica y por eso denominaron a ese grupo de fármacos alcaloides del cornezuelo de centeno, así los han denominado, ¿no? Y tienen actividad oxitóxica, ¿ya? Los efectos farmacológicos dependen de sus acciones como agonistas o antagonistas parciales en receptores arenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos. También dependen de la dosis que se administra, del tipo de tejido donde se está administrando y el estado fisiológico del paciente, ¿ya? Dentro de sus propiedades farmacocinéticas se administran por vía oral, el caso de la ergotamina, que alcanza concentraciones sistémicas
indetectables, ¿ya? O sea, la concentración de ergotamina a nivel del plasma va a ser bien baja, ¿ya? También se puede administrar por vía sublingual. La ergotamina es metabolizada a nivel hepático, tienen un efecto vasoconstrictor que dura 24 horas, tienen un tiempo de vida media de 2 horas. La dihidroergotamina se absorbe menos y se elimina más rápido. ¿Ya? La ergonovina y la metilergonovina se absorben con rapidez por vía oral, alcanzan concentraciones plasmáticas a los 60-90 minutos, tiene un efecto uterotónico en el transcurso de los 10 minutos luego de administrar 0,2 miligramos de ergonovina por vía oral a mujeres posparto, ¿ya? La ergonovina se metaboliza o se elimina más rápido que la ergotamina, ¿ya? Ahora, de estos alcaloides del cornezuelo de centeno, este es uno de los que más se utiliza, la ergometrina, ¿ya? Ojo que a la ergometrina se le conoce con el nombre de metilergometrina, ¿ya? Ergometrina o metilergometrina, es lo mismo. Este se maneja a nivel hospitalario. Este es el que más se maneja a nivel hospitalario. ¿Ya? La ergometrina, que es un alcaloide del cornezuelo de centeno. Estas son sus indicaciones. ¿Ya? A nivel posparto y puerperio, reduce la frecuencia y la intensidad del sangrado consecutivo al desprendimiento de la placenta. Es uno de los fármacos ideales en hemorragia uterina. ¿Ya? En una hemorragia uterina es uno de los fármacos ideales. Aquí tienen la dosis de la ergometrina, 0,2 miligramos por vía intramuscular o vía endovenosa en el posparto y puede repetirse 2 a 4 horas, ¿ya? Y 0,2 miligramos a 0,4 miligramos cada 6 a 8 horas por vía oral, ¿ya? Por vía oral. Aquí creo que faltó. Así es. ¿Ya? Por vía oral en el puerperio durante 2 días. Ahora, dentro de sus efectos adversos de estos alcaloides ergóticos, es vasoespasmo, ¿ya? Vasoespasmo, o sea, producen vasocontracción, debido a que también van a incrementar la concentración de calcio a nivel intracelular y puede haber problemas de hipertensión arterial, ¿ya? Hipertensión arterial. Puede haber náuseas, puede haber vómitos y puede haber cefalea debido a la vasocontracción que genera. ¿Ya? Esos son los efectos adversos de estos fármacos. ¿Ya? Entonces, estos son ideales en lo que es la prevención de atonía uterina y control de hemorragias. Son uno de los ideales. Uno de los ideales. ¿Ya? Efectos adversos, bueno, esto está repetido, ¿no? Vasoespasmo, hipertensión, náuseas, vómitos y cefalea. ¿Ya? Entonces, ese es el grupo de los ocitóxicos. ¿Ya? De los fármacos ocitóxicos. Ahora, con respecto a los tocolíticos, ¿ya? Los fármacos tocolíticos son fármacos que producen relajación uterina, ¿ya? Son los relajantes uterinos. Y dentro de estos relajantes uterinos, el principal representante son los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿ya? Si hablamos de los agonistas beta-2 adrenérgicos, aquí está el salbutamol, el fenoterol, ¿ya? Y el que se utiliza a nivel ginecológico es la ritodrina. La ritodrina es el que se utiliza a nivel ginecológico. Entonces, básicamente, lo que hacen estos beta-2 adrenérgicos es activar este receptor, ¿ya? Producen activación de este receptor beta-2. Y al activarlo, producen relajación del músculo liso gastrointestinal, vasodilatación, y esta vasodilatación puede generar una taquicardia refleja, tiene una actividad broncodilatadora y a nivel hepático, como hay receptores beta-2, eso aumenta los niveles de glucosa en sangre y puede haber un problema de hiperglicemia. ¿Ya? Y a nivel uterino lo que producen es justamente el efecto relajante, ¿no? La relajación uterina. ¿Ya? Ahora, en altas dosis, si administramos una alta dosis de este beta-2, va a tener la capacidad de activar el beta-1, ¿ya? Va a tener la capacidad de activar beta-1, pero eso es en una alta dosis del beta-2. Y en este caso, lo que generaría es una mayor actividad cardíaca, una mayor contracción cardíaca,
frecuencia cardíaca aumentada y por lo tanto puede producir taquicardia, ¿ya? Y también va a haber liberación de renina, ¿no? Este contribuye ya a secretar renina, formar la angiotensina 2, hay una mayor vasocontracción y por lo tanto puede haber hipertensión arterial, ¿ya? Pero esto se da solo cuando haya una alta dosis del agonista beta 2 que se está administrando. ¿Ya? Los efectos adversos son los de acá. Tenemos efectos adversos maternos, como el caso de la hiperglicemia en la mamá. Puede haber taquicardia, puede haber angina, puede haber hipocalemia, hipotensión, ansiedad, edema pulmonar, ¿ya? Y también tenemos efectos fetales. Dentro de los efectos fetales está la hipoglicemia en el feto y problemas cardiovasculares semejantes a los maternos, que en este caso sería taquicardia. Ya, taquicardia y también puede haber problema de hipertensión, ¿no? Aumento de la presión arterial. ¿Ya? El sulfato de magnesio es otro fármaco que también puede tener actividad tocolítica, ¿ya? Que también puede inducir relajación uterina. Esto debido a su similitud con el calcio, ¿ya? Porque el magnesio es un catión divalente, es magnesio 2. El calcio también es calcio 2. Entonces, debido a esta similitud con el calcio, este sulfato de magnesio tiene actividad tocolítica, ¿ya? Induce un desacoplamiento del proceso de excitación-contracción no selectivo, se elimina a nivel renal y como efecto adverso puede producir hipermagnesemia, ¿ya? La hipermagnesemia. Dentro de los efectos adversos del sulfato de magnesio, hay maternos y también fetales, ¿ya? En una dosis de 4 a 8 mil equivalentes por litro puede producir hipotensión leve, puede haber calor, puede haber rubor, o sea, si tocas la piel está caliente. En dosis ya más altas de 4 a 10 mil equivalentes por litro puede haber hipotonía, puede haber un paro respiratorio y puede haber un problema de hiporreflexia, ¿ya? En dosis mucho más altas, incluso de entre 15 a 20 mil equivalentes por litro, ya hay una inhibición de la conducción cardíaca, ¿ya? Y puede haber un paro y el paciente puede llegar a morir, ¿ya? Esto es en el caso de la mamá. Esto es con el sulfato de magnesio, ¿ya? El sulfato de magnesio solo se utiliza por vía parenteral. El sulfato de magnesio viene en ampollas, ¿ya? Fetales son hipotonía y somnolencia. Hipotonía, ojo, significa que hay una disminución del tono muscular, ¿ya? Hay una relajación del tono muscular. Esa es una hipotonía. Ya. Luego también tenemos otro tocolítico, que es un antagonista de los receptores de oxitocina. O sea, es un fármaco que bloquea los receptores de oxitocina, ¿no? Bloquea el receptor O1 al receptor O2. Ese fármaco se llama atosiban. ¿Ya? El famoso atosiban, ¿ya? Este es un fármaco que al bloquear estos receptores de oxitocina va a inducir o va a producir relajación uterina, ¿ya? Utilizado como tratamiento potencial para el trabajo de parto prematuro, comprobado que disminuye las contracciones uterinas en trabajo de parto pretérmino, y la FDA, esto habría que revisarlo, creo que tampoco no está aprobado por la FDA el uso del atosiban, ¿ya? Pero habría que ver, revisar a ver si realmente no está aprobado, ¿no? Habría que revisarlo, ¿ya? Esto entre comillas, ¿ya? Para ver si está aprobado o no. Pero se utiliza, ojo, este atosiban se utiliza, ¿ya? Como tocolítico. ¿Ya? Otros fármacos que son relajantes uterinos son el caso del etanol, ¿ya? El etanol. El alcohol etílico es un inhibidor central de la liberación de la hormona antidiurética y de la oxitocina, ¿ya? Inhibe la liberación de oxitocina. O sea, cuando tú consumes alcohol etílico, lo que va a producir es inhibir la liberación de oxitocina, ¿no? Es por eso que la mamá no debe de consumir de manera exagerada alcohol etílico,
¿ya? Porque inhibe la liberación de oxitocina y eso va a puede producirle un parto prolongado. ¿Ya? Los calcio antagonistas, el más utilizado como tocolítico es el nifedipino, ¿ya? Como calcio antagonista. ¿Por qué se puede usar como tocolítico? Porque bloquea canales iónicos de calcio. Al bloquear esos canales iónicos de calcio, se inhibe el ingreso de calcio a nivel intracelular. Como tienes poco calcio a nivel intracelular, no se da la contracción, se daría la relajación uterina. ¿Ya? Inhibidores de las prostaglandinas sintetasa, esto se refiere a los AINES. ¿Ya? Fármacos que inhiben la síntesis de prostaglandinas. Son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Y de estos AINES, el que podría tener actividad tocolítica es la indometacina. Es el que se podría utilizar como tocolítico. ¿Ya? La indometacina. Esto es debido a la inhibición de las prostaglandinas contráctiles, ¿no? Como la F2. ¿Ya? La F2. Luego estos de acá, los antagonistas de los receptores de oxitocina, el atosiban, ¿ya? El atosiban, este es otro que tiene actividad tocolítica, ¿ya? Pero el principal representante de este grupo de los tocolíticos es la ritodrina, es el que más se utiliza, la ritodrina, ¿ya? La ritodrina. ¿Y en qué situaciones hay que utilizarlo? En amenaza de aborto, ¿no? Cuando hay un problema de amenaza de aborto, ahí se utiliza. ¿Ya? Entonces, este es el resumen de los fármacos que van a tener actividad tocolítica. ¿Ya? Esto lo revisan ustedes. Ya las diapositivas lo voy a mandar. Para los chicos de enfermería, esto lo van a tocar. Seguro en un curso ustedes lo van a tocar, esto de acá, ¿no? Que es la velocidad de flujo de administración. ¿Ya? Esto lo van a ver seguro, o tal vez sí lo han visto, ¿no? ¿Ya? Y esto cuando vayan al hospital lo van a trabajar bastante. ¿Ya? Y en el caso de la oxitocina, no se olviden, la oxitocina se diluye con cloruro de sodio, ¿ya? Hay que diluirlo con cloruro de sodio. Y de preferencia se administra con bomba de difusión. Si no hay bomba de difusión, ¿con qué otro equipo lo voy a administrar? Con el Volutrol. Lo vas a tener que aplicar con el Volutrol. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta de esta parte que tengan?